Este es el PCI. No sé si vos tenés la posibilidad de tener la compu, Julia. Sí, sí, sí. Bueno, ahora en la charla estoy por desde el celular, pero lo tengo instalado en la computadora. Ah, bien, bien. No, ya para saber si tenías este o tenías la aplicación en el celu, porque la aplicación en el celu es un poquito diferente. Entonces, como para tener. No, no, sí, la tengo desde la computadora y es así. Bien. Ahí lo admito. Ah, espérame que. Hola Andrés, Buenas. ¿cómo te va? Hola Andrés. Estábamos haciendo un pequeñito repaso sobre pseudocódigo hasta que se conectara alguno más con Julia y Diego. Denme 5 minutitos que vemos unas cositas en pseudocódigo y ya arrancamos con lo de los microcontroladores, ¿sí? Bueno, Bueno, Julia, esto es así. Acá en archivo nuevo o en la hojita en blanco o amarilla en este caso, media amarillita, ponemos un archivo nuevo, un Ujú, nuevo sí, programa. Nuestro programa va a estar definido entre esta línea y esta otra línea, ¿sí? Todo lo que esté acá adentro va a ser nuestro programa, ¿sí? Para poder ejecutar el programa, usamos este play verde, ese triangulito verde, ¿sí? sí, hasta ahí sé. Bien. Si necesitáramos entender el programa, por ahí algunos de los ejemplos que yo les dejo, pueden usar las patitas estas, los piecitos esos, que son el paso a paso. Sí, es como eh, el mismo ejecutar este, digamos, pero que va haciendo línea a línea lo que voy haciendo, lo que yo programé. Y con este obtengo el diagrama de flujo. ¿Sí? Normalmente son estos tres iconos lo que usamos, bueno, más el de nuevo y el de guardar. Son los tres iconos que usamos para poder ejecutar el programa. Todo el código va a ir acá adentro. ¿Sí? Y bueno, y tenemos comandos básicos. Bueno, en programación tenemos, en lo que estamos viendo nosotros, que es programación estructurada, tenemos distintas estructuras que controlan el programa. Tenemos estructuras de control, estructura de iteración o de repetición y estructuras de decisión o condicionales. Sí, Esas estructuras hacen que nuestro programa se vaya ejecutando, se vaya haciendo o vaya haciendo lo que necesitamos. Esto mismo es lo que vamos a llevar a la parte de pseudocódigo, perdón, de microcontroladores. Por ejemplo, un programa normalmente se basa en una entrada de datos, siempre hablamos de datos, una entrada de datos, un proceso de esos datos y una salida con los resultados de ese proceso. Para poder darle entrada a los datos, tenemos dos comandos que son el escribir, que nos va a permitir mostrar un mensaje en la pantalla, ujú, sí, ¿sí? ¿Qué es escribir? Yo no sé si se los conté en algún momento o no, que es lo mismo que usar el comando mostrar. Hace lo mismo, el mostrar o el escribir son sinónimos. Hola Cele. Entonces, el escribir o el mostrar son sinónimos, ¿sí? Yo voy a dejar el escribir porque venimos trabajando siempre con el escribir. Pero esto no es lo único que me va a permitir ingresar un dato, o sea, no es el único comando. Normalmente en la entrada de datos se trabaja el escribir y el leer juntos. ¿Por qué? Porque con este comando muestro ese mensaje y con este otro comando, con el leer, tomo lo que la persona escribe y lo guardo en la variable n. ¿Sí? Yo acá no definí nada, todavía no definí variable. Estos dos comandos nos sirven para eso, para la entrada de datos. ¿Sí? Después para procesar un dato, esto voy a ponerle entrada. Ustedes se acuerdan que cuando yo ponía doble barra era un comentario. Eh,
Esto que me aparece en gris, porque está con la doble barra, es un comentario, y el comentario lo único que hace es aclararme algo, alguna acción o algo, comentar, un comentario del programador, y no ocupa lugar en el programa, sino que es un comentario. Eso se usa para la entrada, perdón, se usa para la entrada de datos. Después para el proceso, bueno, acá podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer una operación, por ejemplo, supongamos, ¿no? Yo voy a poner que cuadrado va a ser igual a n por n. Supongamos, ¿no? Este es un proceso. Estoy haciendo un proceso diciendo que n por n me va a dar esa n misma al cuadrado. Y acá voy a hacer la salida, que en este caso van a ser los resultados. Y en este caso la salida se usa en este programa, ¿no? Se usa otra vez el comando escribir. Pero el comando escribir se usa solo, sin el comando leer, porque ahora acá lo usaba como entrada y acá lo voy a usar solamente como salida. Puedo poner el cuadrado es, y en este caso le voy a poner una coma porque voy a mostrar este mensaje fijo acompañado de una variable. Yo lo voy a mostrar diciendo el cuadrado es, y de dónde tengo guardado el cuadrado, que es en esta variable cuadrado, ¿sí? Entonces ahí tengo las tres partes principales de un programa: una entrada, un proceso y una salida, ¿sí? Si yo lo ejecuto, se me abre la ventanita. Acá voy a agrandar un poquito. Fíjate que me aparece ingrese un número, que me aparece solamente lo que está entre las comillas y no me aparece el escribir. Ingrese un número y me aparece el cursor esperando que yo ingrese un número. Si yo le pongo el 3, por ejemplo, hasta que yo no presione Enter, no se va a terminar esta instrucción, esta orden. Cuando yo presiono la tecla Enter, lo que yo escribí se guarda en la variable n y paso a hacer esta operación, que la hace rapidísimo, y paso a la siguiente línea, que es mostrar este mensaje. Fíjense, yo le voy a dar Enter y me dice el cuadrado es 9, ¿sí? Ahora, cualquier proceso, yo hice acá un proceso sencillo. Yo podría haber agregado mucho más. Por ejemplo, preguntar si ese cuadrado es menor que 0, supongamos. Menor que 0 no va a ser. Mayor, por ejemplo. Me equivoqué de tecla. Mayor que 100, supongamos, ¿no? Ya estoy con el otro lenguaje. Miren, puse if, sin y es sí. Entonces, acá puedo mostrar, qué sé yo, un mensaje diciendo el cuadrado del número es mayor que 100. Si no, pongo un escribir, el cuadrado no es mayor que 100. Ahora fíjense esto que interesante, y acá pongo el fin del sí. Fíjense qué interesante, porque en este caso, yo no sé si se los nombré o no, tengo en el mismo proceso, tengo salidas, ¿sí?
Si yo ejecutara esto, por ejemplo, voy a ver un mensaje de estos, cualquiera de los dos, si es mayor o no, y voy a ver este mensaje también. Tengo salida en el proceso y tengo salida en la parte de salida, ¿sí? O sea que normalmente es entrada, proceso y salida, pero hay veces que el proceso se mezcla con la salida, o sea, la salida está dentro del mismo proceso. Supongamos, yo le voy a agrandar de nuevo acá. Voy a volver a poner 3 y me dice que el cuadrado del número no es mayor que 100 porque es 9 y el cuadrado es 9, ¿sí? Yo no sé si necesitas que veamos algo más, Julia, de eso o... No, está bien. Ahí entendí. Ok. Cualquier cosa, cuando te pongas con los ejercicios me vas preguntando, ¿sí? Bueno, dale, gracias. De nada. Bueno, ya que tengo la pantalla compartida, les dejo para ir empezando a ver el tema de los microcontroladores. La semana pasada, de los presentes, creo que estaba Diego nada más presente hoy y la semana pasada. Eh, a mí se me había roto la compu esta que estoy usando ahora y eh, no pude grabar. Cuando quise grabar la clase no la pude grabar, bueno, la tuve que dar y por eso no se van a encontrar con el video, pero voy a tratar de explicar algunas de las cositas que vimos, de las más importantes que las vamos a necesitar hoy para hacer el ejercicio y después para que ustedes hagan la parte práctica, esa que tienen como tarea para enviarme. Voy a ir derecho a la página al aula donde le dejé los contenidos y ya arrancamos directamente con un ejercicio que no sé si ustedes se acuerdan, el primer ejercicio que nosotros hicimos con el pseudocódigo era mostrar un mensaje en la pantalla. No me acuerdo si era hola mundo o decía otra cosa, pero normalmente este es el primer ejercicio que se hace en cualquier lenguaje de programación. Pero en Arduino, en vez de mostrar un mensaje de pantalla, porque no tenemos pantalla aún, no tenemos pantalla para mostrar un mensaje, tenemos pantallita, pero nos va a llevar un tiempo aprender a mostrar un texto en una pantalla. Usamos el programa que se llama Blink, o este Blink se traduce como parpadeo, ¿sí? Este mismo programa, o este mismo prototipo con ese programa, yo lo uso para poder explicar 3 comandos y para poder explicar cómo vamos a hacer el prototipado, o sea, cómo vamos a ir montando todos los componentes sobre esta placa, que se llama placa de prototipo o protoboard, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué comandos necesitamos, bueno, y primero cómo hacemos la conexión. El parpadeo ese, yo voy a pasar acá ahora, les muestro, esto es Tinkercad. Yo les conté que ustedes tendrían que entrar a tinkercad.com. Bueno, yo ya estoy logueado. Ustedes entran a Tinkercad y le ponen iniciar sesión. Pueden iniciar sesión directamente con el usuario de Google o de Facebook. Y ustedes se van a encontrar con esto. Se van a encontrar obviamente sin estos diseños que tengo yo. Pero lo importante es que vengan acá, a la parte izquierda, y vayan a la parte de circuitos. En la parte de circuito, bueno, le pueden aparecer uno o dos. A mí me aparecen todos los ejercicios que tengo para poder practicar. Pero ustedes van a ir a crear un nuevo circuito. Tarda un ratito. Y les va a aparecer toda esta parte en blanco acá para poder agregar los componentes que necesitamos en el circuito. Y acá tenemos para elegir qué es lo que necesitamos. Si ponemos Arduino tenemos ahí ya prototipos armados. Fíjense, hay un montón. Pero yo pongo siempre básico, para por lo menos para ahora, para estas clases iniciales. Y tenemos un montón de cosas acá para ir agregando. Una de esas cosas es el mismo Arduino que tenemos nosotros, el Arduino R3.
perdón, Arduino 1 R3. Para agregarlo se cliquea y se arrastra directamente y se larga. Y ya tenemos el Arduino. Yo les contaba a los chicos que este Arduino tiene varios pines de conexión, que son estos que ven acá, todos estos, y tiene, voy a arrancar por esta partecita, tiene, les voy a contar los que vamos a ir usando por ahora. Tiene estos dos que dicen GND, alcanzan a ver ahí, estos que dicen GND, son de descarga tierra. Para hacer una conexión ustedes saben que tienen uno que tiene voltaje y otro que tiene descarga tierra, ¿sí? Los dos GND son descarga tierra, que significa ground en inglés, por eso GND es la abreviatura. Y acá arriba, del otro lado, también tenemos una tierra más, o sea que el Arduino 1 tiene 3 tierras. Después tenemos 3 voltios, 3,3 voltios y 5 voltios, ¿sí? Estos nos van a dar energía. Esa energía va a servir para poder, por ejemplo, poner en marcha un motorcito o alimentar algún sensor y esas cosas. Después tenemos, ahí nomás al lado, fíjense, analog in significa entrada analógica, y todos estos son pines de entrada, únicamente de entrada analógica. ¿Qué quiere decir entrada analógica? Es que van a venir datos desde el exterior, o sea, datos de un sensor, y van a entrar al Arduino, van a entrar por medio de estos pines, ¿sí? Y de este otro lado tenemos los pines digitales que van desde el 0 al 13, y estos pines digitales pueden ser usados como entrada o como salida, ¿sí? Y después más adelante vamos a ver qué es esto de PWM, ya lo vamos a ver. Bueno, y ahí tenemos la otra tierra que les contaba, ¿sí? Eso es lo más básico que podemos encontrar de Arduino, ¿sí? Lo que me interesa ahora es que veamos cómo se usa la placa de prototipo, la placa de pruebas, que es esta acá. Yo voy a agregar una. ¿Ustedes ven bien la placa ahí? ¿Alcanzan a ver todos los puntitos bien? Sí. Bien. Sí. Así yo les explico cómo funciona esto. Esto es sencillísimo y es re útil porque esta placa nos permite enchufar distintos componentes acá sin tener que soldar. ¿Y qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que podemos practicar un montón de veces y podemos reutilizar los mismos componentes sin tener que soldarlos. Por ejemplo, si yo pusiera un LED, que es el ejercicio que vamos a hacer ahora, si yo tuviera que poner este LED y soldarle una resistencia, por ejemplo, soldarle la resistencia, este LED tendría que cortarle la patita para cortar la soldadura, ¿sí? Entonces lo podría usar una, dos, tres veces, pero en algún momento la patita me va a quedar tan cortita que no la voy a poder soldar más. Entonces cuando no pueda soldarla más, ese LED ya no me va a servir. Para evitarnos ese problema aparece la placa esta de prototipos. Lo que hacemos es enchufarlos acá y esto enchufarlo al Arduino. Entonces no necesitamos de andar soldando y reutilizamos los componentes la cantidad de veces que la necesitemos. ¿Cómo funciona esta placa? Bueno, funciona así. Tiene canales, bueno, ahí está partida al medio, no sé si alcanzan a ver esa línea más grisecita. Es como si estuviera duplicada, de allá y de acá. Tiene un canal. Yo les voy a explicar de acá abajo. Lo mismo va a pasar allá arriba. Tiene dos canales. Y esos canales están conectados, todos los pines esos, son todos agujeritos eso. Todos esos pines están conectados entre sí. Entonces, si yo saco, por ejemplo, si yo saco 5 voltios y le pongo 5 voltios ahí, ahora todo ese canal va a tener 5 voltios, ¿sí?
¿Por qué? Porque yo saqué 5 voltios y lo conecté acá, entonces le estoy dando corriente a todo ese canal, ¿sí? Lo mismo me va a pasar con la tierra. Si yo saco un cable y lo enchufo ahí, ahora todo este canal va a ser descarga tierra. Hola Martín, estamos arrancando, así que el resto lo podés encontrar en el aula. Yo estoy explicando cómo se usa la placa de prototipos. Les decía entonces, este canal que tiene más se usa para poder darle energía o darle voltaje a todo ese canal. Entonces, yo con un solo cable que enchufe en uno de los pines, ya puedo sacar montones de cables para montones de dispositivos y darles corriente desde un solo lado. ¿Se entiende entonces la utilidad de esto, digamos? Yo, este cable está teniendo 5 voltios, este cable está teniendo 5 voltios, este otro también. ¿Por qué? Porque está conectado al canal este, que todo ese canal ahí, como ven, se pone en verde. Si yo sigo la línea, ese canal va a este cable y ese cable me va a 5 voltios de Arduino, ¿sí? Entonces, estos dos canales que corren en esta manera, corren horizontales, van a tener o descarga tierra o voltaje, siempre que yo lo saque desde el Arduino, ¿sí? Voy a borrar los cables para que quede más claro la vista. ¿Eso lo entendieron? ¿Estos dos canalcitos cómo funcionan? Sí, sí. Genial. Ahora, bueno, lo mismo tengo acá arriba. Son los mismos canales, negativo y positivo, tierra y voltaje. Ahora tengo estos otros canales que están verticales. Este canal que estaba horizontal, fíjense que era largo y estaba todo conectado entre sí. Y lo mismo nos va a pasar con estos canales que están verticales. Fíjense que si yo saco, por ejemplo, desde ahí un cable ahí, ¿sí? y desde acá a tierra, por ejemplo, lo que estoy haciendo es, desde el Arduino le estoy dando descarga a tierra a todo ese canal largo ahí, ¿sí? Y con este cable cortito le estoy dando descarga a tierra a todo este canalcito que está vertical, ¿sí? Entonces, todo lo que enchufe yo acá va a tener descarga a tierra. Lo puedo enchufar en S, lo puedo enchufar en S o en S, en cualquiera. ¿Por qué? Porque este canal está todo interconectado entre sí, ¿sí? Ya vamos a ver que hay dispositivos que necesitan tener más de un cable conectado o más de una cosa conectada, ¿sí? Entonces, todo este canal me va a servir para poder, si yo conecto algo ahí, yo puedo sacar la descarga tierra y todo ese canal está con descarga tierra. Lo mismo si tuviera voltaje o la entrada de algún puerto digital o analógico, ¿sí? Bien, esto es cómo funciona esta plaquita que se llama placa de pruebas o placa de prototipos o directamente protoboard, que viene placa de prototipo en inglés, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna duda sobre esto? No. Bueno, vamos a empezar a ver ahora. Vamos a empezar a ver cómo podemos conectar. Fíjense, yo acá les dejo la conexión y les digo que el ejercicio que vamos a hacer se llama parpadeo, perdón, o blink, y consta de un LED que va conectado al Arduino y vamos a ver cómo hacer para que se prenda y se apague. Pero antes de ver el código, vamos a ver cómo hacemos esa conexión. Entonces, yo lo que voy a hacer es agregar un LED. Lo voy a agregar por acá, ¿sí?
Y ese LED, fíjense que tiene dos patitas, una se llama cátodo y la otra se llama ánodo. Fíjense que yo acá por acá se los dejé, acá está. Dice, ahora veamos cómo podemos hacer la conexión del LED. Para que nuestro LED prolongue su vida útil, vamos a agregarle una resistencia. Ahora lo vamos a ver. Un LED tiene dos patas, una más larga que se llama el ánodo y la otra que es la más cortita que se llama cátodo. El cátodo, ¿sí?, siempre va a descarga a tierra, ¿sí? Fíjense que yo les dejo la imagen acá. El cátodo está conectado ahí y va a tierra. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Yo lo que voy a hacer es poner, vieron que enchufé mi LED ahí, saco un cablecito a tierra, lo dejo ahí. Normalmente esto, bueno, cuando vayamos a la práctica real, podemos tener cables de distintos colores y por ahí no encontramos uno negro o uno azul. Pero normalmente la descarga a tierra lleva o verde o azul, negro o azul. Yo lo voy a poner en negro. Y el que lleva voltaje va en color rojo. Entonces, la patita más cortita o el cátodo yo lo conecté a tierra. Pero fíjense que yo tengo conectado acá, pero no tengo conectado la tierra del Arduino, que el Arduino es el que me va a hacer que me funcione. Entonces voy a sacar un cable a la tierra y ahora ya sí tengo esta conexión. Tengo del Arduino, de la tierra del Arduino a todo este canal y de todo este canal a la patita de el LED. Yo lo puse ahí, lo podría haber puesto acá. Es lo mismo, porque como les contaba, todo ese canal en donde está enchufado el LED tiene descarga a tierra, ¿sí? Bien, recién les leía que para que un LED prolongue la vida útil, podemos hacerlo funcionar con una resistencia. Bueno, antes de la resistencia les cuento esto para que ustedes lo vean. Cuando yo selecciono el LED, acá, como cambiaba recién el color del cable, puedo cambiar el color del LED, ¿sí? Puedo poner cualquiera, azul, rojo. Yo voy a dejarlo en rojo porque es como se lo dejé en el ejercicio. Entonces, tengo mi LED rojo y lo voy a llevar a un pin digital. Yo voy a llevar el cable, lo voy a conectar al pin digital 13, ¿sí? ¿Por qué el pin digital? Bueno, después vamos a entrar bien en detalle, pero yo no sé si vieron en otra materia o ya lo vieron anteriormente, la diferencia entre analógico y digital. Digital básicamente es porque el pin por ahora lo vamos a usar o prendido o apagado, ¿sí? Digital toma dos estados, o encendido o apagado, o 0 o 1. Analógico puede tomar muchos valores. Por ahora vamos a ver eso. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a cliquear, agregar un cable y lo voy a llevar al pin digital 13. Lo voy a poner rojo, nada más. Si yo lo dejara así, si yo dejara esto así, funcionaría bien. Pero ¿qué pasa? Le estoy mandando mucho amperaje a mi LED y ese LED me va a prender, pero en algún momento se me va a romper. Estoy bajándole la vida útil. Entonces, por buena práctica, lo que vamos a hacer es agregarle una resistencia. Yo arrastro y llevo la resistencia. Fíjense que la resistencia la conecté en el ánodo ahí y en esa patita y en el cable ahí, ¿sí? Entonces, si yo hubiera hecho primero la conexión, puedo poner ahí y desde la misma resistencia que dice terminal 1 sacar el cablecito hasta el pin 13, ¿sí?
Y ahí yo ya tendría la conexión hecha. Eso es todo en cuanto a la conexión. Ahora lo que tenemos que ver es cómo hacer para poder hacer que nuestro LED prenda y apague. ¿Sí? Yo en la clase pasada les contaba que esta página, Tinkercad, es un simulador. Y este simulador nos permite hacer los prototipos y también programarlos. Para eso nos vamos a venir acá a esta parte que dice código. Y acá aparece algo que no vimos nunca, pero les cuento que para programar hace un tiempo aparece, se puede programar también no solo con código, sino que se puede programar con estos bloques que ya vienen definidos, con acciones adentro, y es más fácil de programar, digamos. Esto se usa para los que recién inician o para niños. Nosotros cuando venimos a bloques, vamos a desplegar esta parte y vamos a poner directamente texto. Me va a preguntar si quiero pasar, yo le pongo que sí. Y acá me aparece ya un código listo. ¿Por qué? Porque es el primer código que se hace, ¿sí? Y justamente fíjense que a propósito les di conectado el LED al pin 13 porque este código toma el pin 13 como base. ¿Por qué toma el pin 13 como base? Porque este pin 13 está conectado a este LED que viene integrado en el Arduino. Entonces van a ver que cuando terminemos el ejercicio me va a prender ese LED grande que puse ahí y me va a prender este LED chiquitito que está acá, ¿sí? Estos otros dos también son LED que van a parpadear, ya les voy a mostrar yo. Van a parpadear porque TX quiere decir transferencia y RX recepción. Entonces cuando envía o recibe información el microcontrolador. Vamos a pasar a ver qué es lo que hace el código este. Bueno, yo les voy a agrandar un poquito a ver si ven mejor. Por ahí. Yo les contaba que tenemos dos partes básicas en Arduino. Tenemos la función de setup o la parte del voice setup y la del loop. La del setup es la parte de la configuración, ¿sí? Dentro, bueno, y perdonen, me olvidé de esto. Todo lo que yo programe dentro de esta función va a estar entre la llave abierta y la llave cerrada. Todo el código que yo quiera poner dentro de esta función tiene que estar dentro de este juego de llaves, ¿sí? Yo les conté hace un ratito que los pines digitales se pueden usar como entrada o como salida. Entonces, acá vemos el primer comando para poder configurar. Y lo que vamos a hacer es configurar ese pin 13, que si yo sigo el cable, ese pin 13 está conectado a la resistencia, que la resistencia está conectada al LED. Entonces, ese pin 13 es el del LED. Como es el del LED, yo lo voy a usar como salida, ¿sí? Entonces, acá me aparece el primer comando. El comando se llama pin mode. Y acá aparece algo nuevo, que es la notación de camello. Fíjense que arranco escribiendo en minúscula y acá pongo una M mayúscula. Perdón, la copié sin querer, la corté sin querer. Aparece esta M mayúscula, ¿sí? Cuando un comando está formado, que en Arduino pasa muy seguido, cuando un comando está formado por dos palabras, no se pone un espacio, porque si no me da un error. Lo que se hace es usar la notación de camello, que se le llama en programación, que arranco en minúscula y la primera letra de la segunda palabra va en mayúscula. Y si tuviera otra palabra, por ejemplo, si tuviera acá status, por decirle, acá la S debería ir en mayúscula también, ¿sí? Por eso se llama notación de camello, porque sube y baja como la joroba de un camello, ¿sí? Entonces, normalmente las órdenes de Arduino, las instrucciones de Arduino son bastante transparentes del inglés. Si ustedes tienen pequeña noción de inglés, se van a dar cuenta que es muy fácil. Y sobre todo cuando empecemos a hacer cosas un poquito más elevadas,
mover ser o usar sensores y esas cosas, van a ver que es muy fácil y muy repetitivo. Pin hace referencia a uno de los pines. Y mode es el modo. Entonces, si yo trato de juntar todo esto, va a ser el modo en que voy a usar el pin. ¿Qué pin? El 13. Lo estoy definiendo como el primer parámetro dentro de los paréntesis. Entonces, el modo en que voy a usar el pin 13 y lo voy a usar como salida. Output es salida. Y acá aparece algo interesante, que los parámetros estos, tanto como output, input, high y low, van siempre en mayúscula y no con la primera letra mayúscula, sino todo en mayúscula, porque si no me da error. Entonces, voy a tratar de explicarles toda la línea completa. Si yo leo bien esta línea, digo que el modo en que voy a usar el pin 13 es como salida. ¿Sí? ¿Se entiende este comando, chicos? Necesito que me digan si lo entienden para poder seguir avanzando con otro, o si no... Por lo menos. Sí. Bien. Cualquier cosa que ustedes no entiendan en el momento que le estoy explicando, me cortan, me llaman, me dicen y vuelvo a explicar. Bien, esto es lo único que tengo para configurar. Esto es lo único que tengo para configurar porque tengo un solo dispositivo. Entonces voy a tener una sola línea para configurar. Se termina, cierro la llave y arranco con la función loop. ¿Qué es lo que me hace el loop? Bueno, este setup se ejecuta una sola vez. Apenas se arranca, apenas se enchufa el Arduino, se ejecuta una sola vez. O sea, configuro y ya está. Está configurado, no hace falta que lo ejecute muchas veces. Pero esta otra partecita, la del loop, va a hacer esto. Va a arrancar en donde encuentre la llavecita abierta y va a terminar en donde encuentre la llave cerrada. Y todo lo que está dentro de estas llaves se va a repetir constantemente. Se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. ¿Hasta qué? Hasta que yo desenchufe mi Arduino o se quede sin energía y el Arduino deja de repetir todo esto. ¿Sí? Loop en inglés significa bucle. Entonces es por el bucle de repetición. Voy a repetir tantas veces como tenga enchufado mi Arduino. Ahora, la velocidad de repetición es altísima. Es muy rápida. Entonces van a aparecer estos dos comandos que son los delay, que lo vamos a ver al último. Ya tenemos la configuración y ahora vamos a ver cómo hacemos para que funcione este LED. Este LED tiene que prenderse y tiene que apagarse. O sea que nosotros por este pin, por el 13, tenemos que mandarle una orden al LED. ¿Sí? Entonces lo que vamos a estar haciendo es una salida. O sea, la orden va a salir desde mi Arduino, la orden va a salir desde el chip de mi Arduino, este es como el cerebro, va a salir por el pin 13 hasta el LED. ¿Sí? Por eso pusimos salida. Y lo que estoy haciendo es una escritura, estoy escribiendo una orden. Entonces el comando que vamos a usar va a ser digital write. Digital, ¿por qué? Porque estoy con un pin digital. Y write quiere decir escribir en inglés. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es darle una escritura al pin digital. ¿A qué pin digital? Al 13. ¿Y qué escritura le estoy dando? Y bueno, esto trabaja con energía eléctrica, entonces lo que estoy haciendo es... perdón. No me deja sacar el... Mira si me quedó tildado el... Ahí está. Perdonen. Les decía, como estamos trabajando con pulsos eléctricos,
lo que voy a escribir, en realidad escribir es una manera de decirlo, la orden que yo le voy a mandar es que este pin 13 me haga un pulso eléctrico. Y puedo tener dos opciones. Yo les dije que era digital y podía estar prendido o podía estar apagado, ¿sí? Entonces, acá usamos el comando high, que si ustedes recuerdan un poquito en inglés, high significa alto, ¿sí? Entonces, tratando de recopilar un poquito todo lo que les conté sobre el Digital Write, lo que estoy haciendo es una escritura digital en el pin 13 de tipo alto, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es enviar un pulso en el pin 13 y ese pulso va a ser alto, ¿sí? Ya después vamos a ver que estos pines trabajan con cierto voltaje, con 5 voltios. Entonces lo que voy a hacer es, con este comando digital write 13, high, le mando por el pin 13 un pulso de corriente de 5 voltios al LED. Al llegarle el pulso ese, el LED se me prende, ¿sí? Pero yo les conté hace un ratito que esto funciona pero tan rápido que si yo no pongo una demora o un delay, no lo voy a notar. O mejor dicho, lo voy a notar siempre prendido, porque como esto da vuelta tan rápido, va a estar siempre prendido. Entonces, yo pongo un delay. El comando delay es una demora nada más, solamente una demora, que entre paréntesis recibe un parámetro que es el tiempo. Ese tiempo está dado en milisegundos, como en el pseudocódigo. 1000 milisegundos es lo mismo que un segundo, ¿sí? Entonces, con este comando prendo el LED, espero un segundo con el LED prendido y voy al siguiente comando y fíjense que se me vuelve a repetir el digital write con el 13, pero en este caso ahora me aparece low. Low quiere decir bajo, entonces el pulso va a ser bajo, entonces lo que va a pasar es que el LED se me va a apagar. Pero si yo no pusiera otra vez el delay, se me va a apagar. Fíjense, yo sacaría ese renglón. Prendo el LED, espero un segundo y se me apaga. Pero como se me apaga y vuelve a arrancar, se prende de nuevo. Entonces, eso que se apaga y se prende de nuevo va a ser tan rápido que yo no me voy a dar cuenta. Entonces tenemos que ponerle una demora de un segundo. ¿Qué hacen estas cuatro líneas de código? Hacen esto, hacen que el LED se prenda, que espere un segundo prendido, que el LED se apague y que espere un segundo apagado. Y esto vuelve a llegar al fin, entonces va de nuevo al principio. Se prende, espera un segundo, se apaga, espera un segundo. Y otra vez, y así sucesivamente se va a ejecutar en bucle. Yo quisiera que me digan ustedes si entendieron lo del código ese. Los 4 renglones, eso, las 4 partecitas de código. Sí. Bien. Yo les voy a mostrar. Ah, bueno, miren, acá tengo el que yo les dejé en la página. Es este. Y les hice creo que se los dejé completo. Sí. Estaba viendo si se los había dejado con los comentarios y todo. Fíjense que esta partecita que está acá es lo que está marroncito, que veo marroncito, es comentarios. Entonces, configuro el pin 13, enciendo el LED, espero un segundo, apago el LED, espero otro segundo. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona. Para poder iniciar la simulación, cliqueo acá. Esto me va a tardar un ratito en arrancar, va a depender de la conexión a internet. Y me va a aparecer un relojito acá arriba que me va a contar cuánto tiempo está andando el Arduino, que no es tan preciso con los milisegundos que tiene que estar prendido el LED, pero es bastante parecido. Yo le voy a dar ahí, van a ver que se enchufa ahora el Arduino, ahí se me enchufó, se me prendió el LED. ¿Sí? ¿Alcanzan a verlo el LED?
Bien, fíjense que va por segundo, cambia el segundo ahí y se me prende y se me apaga el LED, un segundo y un segundo, al 22 se prende y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Esto lo entendieron bien, chicos? Sí. Por lo menos. Bien, yo necesito que ustedes sean sinceros para poder seguir o no. ¿Sí? Yo les voy a mostrar ahora un ratito, dejo de presentar y después vuelvo a presentarles la pantalla. ¿Me ven a mí ahora? Sí. Sí. Bien, yo ahora les voy a mostrar acá. Yo hice esa misma conexión. Perdón, está arrastrando el cable en el teclado y capaz que le haga mucho ruido. Yo hice, ahí fíjense, ahí está el Arduino. ¿Sí? Por ahí pueden ver el LED con la resistencia. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver la resistencia ahí azul, el LED. Y los cablecitos, que uno, este marrón, este cable marrón, me va a tierra. Y el cable rojo me viene al pin digital 13. ¿Sí? Es la misma conexión, lo único obviamente que los cables están un poco más largos porque ahí en el simulador yo puedo elegir el cable del tamaño que quiero. Yo ahora lo voy a enchufar a este pin, a este prototipo y voy a compartirle la pantalla para ver cómo se hace porque en el simulador no ven cómo se envía el programa. Yo quiero mostrarles cómo se envía el programa al Arduino, cómo se carga en el Arduino. ¿Sí? Yo voy a presentar ahora la pantalla. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Bien. Lo que voy a hacer es copiar el código este, así no escribo y es más rápido. Copio todo este código y me voy a ir al editor de Arduino, que es este. ¿Sí? Este es lo que yo les dejé en la primera clase. Acá se encuentran con los botones, el menú, y esta es el área de donde vamos a programar, y esta parte negra de abajo es donde nos va a ir mostrando mensajes de lo que va haciendo el Arduino. Entonces yo, bueno, miren, ya me aparece cuando pongo un programa nuevo. Yo lo abrí recién en esto. Me dice en el setup y me dice como un comentario, como doble barra, ponga acá su configuración, su código de configuración para correrlo una sola vez. Y acá me dice ponga su código principal acá para correrlo repetidamente, ¿sí? En el loop. Yo voy a pegar el código que traje desde el Tinkercad y van a ver que los colores son diferentes. Los colores son diferentes, los comandos los toma en ese naranja, los parámetros en negro y en verdecito, las palabras que son reservadas y los comentarios, las líneas de comentario en gris. ¿Sí? Yo lo voy a enchufar. ¿Cómo lo enchufo? Lo enchufo con un cable USB que viene con el Arduino en una entrada. Seguramente van a escuchar. Yo lo voy a enchufar ahora. ¿Escucharon? Ahí se me enchufó en el USB. Y antes de enviarlo al código, lo que tengo que hacer es venir a la parte de herramientas y en placa tengo que elegir el Arduino 1. Ya me sale como defecto, me lo detecta el USB. Fíjense la cantidad de Arduino que hay. Son todos modelos distintos. Ya lo vamos a ir viendo. Este se usa en robótica porque es chiquitito. Este se usa, tiene un montón de pines. Bueno, y vamos a ver que hay muchísimos. Tenemos que tener en placa Arduino 1 y en puerto el puerto USB que yo tengo conectado a mi Arduino. En este caso ya me sale, me dice que es el puerto 3, el puerto COM3. Lo selecciono y ya está
seteado para poder enviarlo. Fíjense que acá abajo, cerquita de la hora, me dice Arduino 1, que sería la placa, y el puerto COM3. Arduino 1 en COM3. Para enviarlo es facilísimo. Yo puedo verificar el código, o sea que me ve si no hay algún error. Si yo me hubiera olvidado, por ejemplo, un punto y coma, cuando le pongo verificar, bueno, lo voy a guardar. Cuando le pongo verificar, fíjense que me dice compilando programa y me sale un error. Me pone en naranja y me dice que se esperaba un punto y coma antes de la llave. Y me aparece la llave marcada en rojo, la línea. Entonces sé que ahí tengo mi error, ¿sí? Esto me ayuda un montón a encontrar errores. Uno de los errores más comunes es olvidarse un punto y coma para cerrar una línea. Bueno, ahora lo voy a subir. Ya le doy directamente ahí. Le doy subir. Se me va cargando acá. Tarda un ratito. Y bueno, me dice que el sketch usa 924 bytes, el 2% de la memoria del Arduino, ¿sí? Yo ahora voy a dejar de compartirles para mostrarles que está funcionando. ¿Me ven a mí ahora? Sí. Bueno, ese mismo programa ven que conectado en el prototipo real, no en el simulado, es lo mismo. Prende y apaga el LED. Y no solo que prende y apaga ese LED grande, sino que si yo les doy vuelta un poquito ahí van a ver el LED naranja. ¿Lo alcanzan a ver? Saca un ratito el LED. Le voy a desenchufar un ratito el cable. Desenchufé el cable del LED rojo para que lo alcanzan al naranja a ver cómo parpadea ahí. Bien, y el rojo me dejó de parpadear porque yo lo desenchufé, le saqué la fichita. Lo vuelvo a conectar y va a andar de nuevo. Esto no se debería hacer lo que hice. Para poder conectarlo debería haber desenchufado la alimentación, conectado y después vuelto a enchufar la alimentación. Pero bueno, era para mostrarle rápido, no va a pasar nada. Pero por buena práctica debería hacerse así. Yo ahora lo voy a desenchufar. Fíjense, se los muestro que lo tengo funcionando. Cuando lo desenchufo se va a apagar. No sé si escucharon el ruido del USB, se me apagó. ¿Entendieron todo, chicos, de esto? Por lo menos, ¿no? Bien. Sí. Yo les dejo un ejercicio ahí. Yo les dejo un ejercicio para que ustedes practiquen esto en Tinkercad. Créense el usuario y practíquenlo. Esta semana estamos con estos LED. La semana que viene vamos a empezar a ver el monitor serie para poder enchufar algún sensor y ya empezar a tomar algún parámetro, alguna medida, medir algo. Estas primeras clases son las más aburridas porque es cuando tenemos que aprender a usar estos dispositivos. De acá en más, la semana que viene, la otra, pueden llegar a pasar un poquito más aburrida para mi manera de verlo. Pero después ya vamos a empezar a enchufar sensores y vamos a hacer que esos sensores trabajen con algo, que si pasa algo, hagan algo. Por ejemplo, si un sensor detecta que hay mucha temperatura, suena una alarma o cosas así, ¿sí? Les decía, yo les dejé un ejercicio muy similar al de recién para que ustedes hagan y yo acá les hice el prototipo. Les armé el prototipo, son 3 LED. Bueno, obviamente que cada LED tiene 2 cables. Tiene un cable a la tierra y tiene un cable al pin digital. Y tiene las resistencias, obviamente. Ustedes van a tener que armar este prototipo en el Tinkercad y lo van a tener que programar para que haga esto. El primer LED se va a prender 3 segundos. Se va a apagar y va a prender 2 segundos el del medio y 1 segundo el primero. Y va a arrancar todo el ciclo de nuevo. Entonces, 3, 2 y 1 segundo.
Cuando le digo 3, 2, 1 es el tiempo que está prendido cada uno de los LED, ¿sí? Ustedes tendrían que lograr hacer esto en el Tinkercad. Igualmente yo ahí en el aula les dejé el enunciado y les dejé... bueno, no estoy compartiendo. Pensé que estaba compartiéndole. Les dejé el enunciado y les dejé también el ejemplo cómo se debería ver en una imagen, en un GIF. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Y así, esto es lo que tendrían que lograr ustedes. ¿Sí? Una cosita que me faltó decirles, ya que estoy compartiendo la pantalla. Si yo necesito jugar con el tiempo, por ejemplo como en el ejercicio de recién, tengo que modificar el comando delay. ¿Sí? Entonces supongamos que quiero que mi LED esté prendido un ratito, apenitas nada más, que haga un parpadeo chiquitito. Entonces puedo probar de hacerle, por ejemplo, 300 milisegundos. ¿Sí? Yo le voy a poner iniciar simulación. Y fíjense ahora cómo mi LED cambia, se prende y se apaga más rápido. ¿Sí? Eso nada más, me faltó contarles eso. Modificando el delay puedo hacer que el LED prenda más rápido, apague más rápido, ¿sí? Ustedes cuando lo hagan pueden ir probando, pueden ir jugando con esas variables, pueden ir viendo qué pasa, ¿sí? Bueno, esto era todo lo que tenía para hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Estoy para ayudarlos si tienen alguna duda ahora. No, yo... Bueno, cualquier cosa cuando se pongan a hacer el ejercicio, si tienen alguna duda, alguna consulta, me van preguntando, me van escribiendo. Ustedes tienen mi número, pueden sacarlo desde el grupo. Me escriben o me llaman, cualquier cosa, y los ayudo. ¿Sí? Buenísimo. Una cosita antes de despedirnos es que vayan haciendo los ejercicios y entregándolos para que ustedes puedan dejar sentado que están avanzando. O sea, desde los ejercicios que ustedes me envíen, es la única prueba que yo tengo que ustedes están avanzando, están aprendiendo. Y desde ahí va a salir el informe para poder certificar sus conocimientos. Entonces, vayan haciendo los ejercicios y vayan mandándomelos. En el momento en que se pongan a hacerlos, si les surge alguna duda o se traban con algo, me llaman o me escriben, ¿sí? Yo no tengo problema en ayudarlos. Gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. Ya la semana que viene vamos a ver cómo nos comunicamos o cómo mostramos algún dato. Así la próxima podemos ya empezar a meter sensores para poder hacer un poquito más interesante esto. Nos vemos la próxima clase, chicos. No. Chau, chau.